Bienvenidos estudiantes a Ishamushka y a Chachukuna, continuando la semana 20, hoy miércoles 4 de noviembre del 2020 veremos un nuevo tema en esta semana. El tema de hoy en lengua y literatura será los párrafos descriptivos. Vamos a ver de qué trata este tema. Vamos a empezar observando, escuchando y contestamos. Pequeña como un ratón y cuida la casa como un león. ¿Qué será? Estamos describiendo a un objeto, ¿verdad? Y es una adivinanza esto. Pero describe un objeto para que nosotros adivinemos cuál será el objeto que estamos nombrando aquí. Mañana en la socialización les preguntaré cuál es la respuesta de esta adivinanza. Pequeña como un ratón y cuida la casa como un león. A continuación vamos a leer el párrafo y hacer un dibujo que represente el contenido de la lectura. Dice, todas las tardes cuando salían de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande, precioso, de suave hierba verde. Flores hermosas como estrellas salpicaban la hierba y 12 melocotoneros florecían en primavera en delicados tonos rosa y perla. Y daban sabrosa fruta en el otoño. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños detenían sus juegos para escucharlos. En este párrafo me está describiendo un lugar, me está diciendo de qué color era, cómo era su hierba, sus árboles, los frutos, los pájaros. Es decir, que yo a partir de la lectura de este párrafo puedo dibujar lo que me pide aquí en la lectura. Lo van a dibujar siguiendo todo lo que nos dice aquí. Era un jardín grande, precioso, de suave hierba verde. Mira, ella le dice flores hermosas, 12 melocotoneros, pájaros que se posaban en los árboles. A partir de allí, ustedes dibujan lo que les pide en este párrafo. Y respondemos esta pregunta. ¿Los párrafos me dieron suficiente información para imaginar cada lugar y dibujarlo? ¿Sí o no? El párrafo me dio suficiente información, sí, porque me describió muy bien cómo era el lugar, de qué color, cómo eran sus árboles, ¿verdad? ¿Por qué me dio suficiente información? Porque describió cada objeto, cada cosa del lugar que tendríamos que dibujar, ¿verdad? Nos dijo color, nos dijo de qué tamaño, ¿verdad? Entonces sí me dio la suficiente información ese párrafo. Entonces, el día de hoy veremos lo que es los párrafos descriptivos. Ese párrafo que les leí es un párrafo descriptivo porque son aquellos que realizan una descripción de una persona, un animal, un lugar, un objeto o una situación. Se podría decir que pintan imágenes con palabras. La descripción utiliza de manera predominante adjetivos y conectores. Los conectores pueden ser de orden, de comparación, de contraste y de adición, para enumerar y resaltar las características particulares del objeto descrito. Ese es un párrafo descriptivo, parecido a la descripción como lo hacíamos antes. Por ejemplo, de esta niña podemos decir que es alegre, que es grande, que es hábil, ¿verdad? Esto estamos describiendo usando adjetivos. Recuerden que el adjetivo es el que califica el sustantivo. De niña, yo digo alegre, feliz, triste. Todos esos son adjetivos. Y en un párrafo descriptivo yo voy a utilizar adjetivos y conectores. Y en un párrafo ya no es solo una oración que describe, sino son varias oraciones que forman un párrafo, pero tiene en consideración que es descriptivo. Es decir, que todo el párrafo va a describir ya sea una persona, un animal, un lugar, un objeto. Ahora, como los conectores lógicos de la descripción me sirven para unir partes de un texto y establecer una relación lógica entre las ideas, los vamos a utilizar para describir. Los conectores pueden ser palabras o frases y los hay de varios tipos. En los textos descriptivos se utilizan principalmente estas clases de conectores que veremos a continuación. Recuerden, para hacer un párrafo descriptivo debo utilizar conectores y luego vemos los adjetivos. Entre los conectores que vamos a utilizar son
Los conectores de adición, ¿ya? Quiere decir cuando nosotros vamos a agregar algo más, vamos a añadir además y más, aún, adicional al anterior, por otra parte, otro aspecto, asimismo, por añadidura. Cuando usamos un conector de adición significa que vamos a decir algo más. Cuando usamos conectores de comparación, como le dice su nombre, vamos a comparar como, así como, tal como, tanto como, del mismo modo, de la misma manera, así mismo, igualmente. De contraste, ¿ya? Pero, cuando usamos el conector pero, sin embargo, por contrario, aunque, a pesar, y de orden cuando tenemos que establecer un orden en el párrafo. Primero, segundo, siguiente, luego, después, a continuación, finalmente, en primer lugar, desde entonces, ¿verdad? Estos son los 4 tipos de conectores que vamos a utilizar en la descripción. Podemos utilizar cualquiera de estos. Por ejemplo, si vamos a comparar, utilizamos estos de aquí. Si queremos un orden, estos de acá. Vamos a observar entonces un ejemplo de un párrafo descriptivo. Dice, la casa donde me emplearon estaba llena de muebles, cuadros, estatuillas, helechos con columnas de mármol, pero aquí encontramos un conector. Pero esos adornos no lograban ocultar el musgo que crecía en las cañerías, las paredes manchadas de humedad, el polvo de los años acumulados, todo bajo las camas y detrás de los armarios. Todo me parecía sucio. Ya, por ejemplo, sucio es un adjetivo porque yo le estoy describiendo al sustantivo. Ya, y pueden aquí encontrar más también adjetivos que recuerden, el adjetivo califica al sustantivo. Por ejemplo, paredes, aquí dice paredes manchadas. Entonces eso puede ser un adjetivo. Aquí estoy entonces en este párrafo. Miren, tienes 3, 6, 7 líneas y en todo el párrafo está describiendo a quién, a la casa, ya utilizando conectores y usando adjetivos. Ahora, si no recordamos qué son los adjetivos, vamos a observarlos aquí para recordar qué era un adjetivo. Ya, miren, la niña, alegre, valiente, es alta, es feliz, perezosa, hábil, grande, es una chica, es creativa. Entonces, a partir de eso, estamos dándonos cuenta que los adjetivos son esas palabras que usamos para describir a los sustantivos y así nos dan más información sobre ellos. Por ejemplo, mi gato es mimoso, peludo, fiel y muy cariñoso. Podemos decir de Lucía que es grande, que es hábil, que es alta y es valiente, ¿verdad? Estos son los adjetivos, estas palabritas que usamos para describir a los sustantivos. Entonces, adjetivos y conectores van dentro de un párrafo descriptivo. Es lo que vamos a utilizar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo en una oración utilizo un conector para describir. Por ejemplo, flores hermosas como estrellas salpicaban el jardín. Es un conector de comparación. Recuerden que como es un conector de comparación. Estoy comparando las flores con las estrellas. Flores hermosas como estrellas salpicaban el jardín. Leemos la otra oración. Los ojos estaban abiertos pero apagados. Ese es un conector de contraste, ¿verdad? Contrastamos utilizando este conector pero. Entonces, cuando estemos utilizando, ya vamos a reconocer cuando utilicemos de comparación, de contraste o de orden, ¿verdad? Entonces, después de haber analizado lo que es un párrafo descriptivo, saber que debemos utilizar conector y adjetivos, vamos a poder intentar realizar un párrafo descriptivo nosotros también. Las actividades recuerden que las tienen que hacer en una hoja para archivar en su portafolio. Empezamos entonces a responder en su portafolio en la hojita. Primero van a escribir 5 oraciones en donde usen conectores para describir. ¿Recuerdan la actividad anterior? ¿Cómo hicimos oraciones con conectores? Esa que decía flores hermosas como estrellas salpicaban en el jardín. Ustedes van a hacer 5 utilizando cualquier conector
que les sirva o para comparar o para dar orden o de contraste o de adición, lo que ustedes desean. Escriben 5. Una vez que practicamos haciendo oraciones con conectores, vamos a hacer un párrafo. Vamos a escribir un párrafo descriptivo cuyo tema será libre, es decir, si desean hablar de su familia, de su ciudad, de su mascota, de alguien en su familia, su mamá, su papá, su hermano, de alguien que ustedes desean, van a hacer un párrafo descriptivo, le tienen que poner un tema, ya porque recuerden que todo párrafo tiene un tema para yo saber de qué van a hablar. Luego en ese párrafo van a encerrar los conectores que utilicen y van a subrayar de un color los adjetivos que utilicen, ¿verdad? Por ejemplo, si van a hablar de su mascota, ponen mi mascota Michifú, ¿verdad? Entonces comienzo. Michifú es mi gato porque es muy amoroso, ¿ya? Y muy travieso como un niño. Por ejemplo, ahí estoy utilizando conectores, adjetivos, ¿verdad? Y puede ser un párrafo, así como vimos en el ejemplo, de 6 o 7 líneas máximo. Los párrafos tampoco no son muy grandes porque estoy mandando a hacer solo un párrafo. Cuando hagamos 2 o 3 párrafos, ahí sí vamos a utilizar más palabras. Pero ahora un párrafo que puede ser de 5 a 6 líneas, de cualquier tema. Aquí ya les doy pautas. Alguien de su familia, quieren hablar de su ciudad Machala o si viven en otro lado o de su mascota, ¿verdad? Esta será la actividad que haremos el día de hoy. Gracias estudiantes, Yupaychan y Yachachucu.